Muy bien, estamos de regreso a nuestra clase del día de hoy. Recuerden la clase número 8 de Introducción a la Aerotermodinámica. Muy bien, muchachos, perfecto. Vamos a hacer un último... vamos a hablar de un último tema en esta parte de la ecuación de continuidad. Esa ecuación de continuidad no solamente me habla de esos dos términos, sino que también me habla de cosas como la siguiente. Si el estado es estacionario, si tengo estado estacionario, la densidad no varía con el tiempo, por ende esto vale 0, y obtengo una ecuación del siguiente estilo, que es lo que se conoce como la divergencia. Eso, cada vez que le digan producto punto entre el gradiente y la densidad por la velocidad, se conoce como esta partecita nomás, esta parte, se conoce como la divergencia. Tiene un sentido, tiene un significado. También lo podemos ver con fluidos y con campos magnéticos. El significado que tiene es que esta cantidad permanece invariable. Sin embargo, hay un detalle adicional y es el que quiero hacer aclaración acá. Y es este. Si la densidad es constante, no cambia, no depende de la posición, entonces puedo decir que la densidad sale y obtengo una ecuación del siguiente estilo. La divergencia de la velocidad es igual a 0. Y esto es lo que se conoce como la condición de un fluido incompresible. ¿Qué es un fluido incompresible? Recuerdan cuando hablamos de compresibilidad de los sólidos y el factor de compresibilidad de los gases. Lo habíamos dicho. Los gases son compresibles. Si la densidad no cambia, esta ecuación no se cumple. Si la densidad sí cambia, esta ecuación se cumple, y si la densidad sí cambia, esta ecuación no se cumple. Si la densidad es constante, el fluido se conoce con este nombre. Si la densidad varía, se conoce como fluido compresible, es decir, que cambia su densidad. Un fluido que cambie su densidad es un fluido compresible. Un fluido que no cambie su densidad es un fluido incompresible, y puedo escribir esa ecuación. Esa ecuación, ¿qué me dice? Me dice que esto que había escrito acá, solo con las velocidades, es igual a 0. Y por allá ustedes de pronto van a observarlo como esto, que la divergencia del campo magnético es igual a 0, indica que las líneas de campo magnético son cerradas. Es decir, que si usted tiene un imán aquí norte, un imán aquí sur, las líneas vienen de norte a sur. Las líneas son cerradas. En la tarea, en la homework de acá, me van a escribir, pueden ir a la referencia como les digo, qué significa esto en los fluidos, que la divergencia de la velocidad sea igual a 0, aparte de que el fluido es incompresible. Van a agregar también si tiene algún significado con las líneas de movimiento del fluido. Recuerda que esta es la velocidad del fluido, o sea, la velocidad de una partícula del fluido. ¿Qué significará eso? ¿Tendrá algún sentido? ¿Lo dejamos de tarea o lo digo de una vez, muchachos? De pronto hay mucha información, entonces no sé qué. Pues mucha información de todo lo que hemos hablado el día de hoy, entonces no sé si quiera que lo decimos, seguro. Bueno, para que no quede entonces tan larga la tarea, que tampoco quiero que se saturen de trabajo. Muy bien, estas líneas no se entrecortan, es decir, usted no encuentra esta. ¿Qué es lo que ocurre
en un fluido de este estilo. ¿Por qué? Porque está en estado estacionario, el flujo seguramente es laminar, incompresible, bla 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 bla. ¿Listo? Esa sería la razón que usted tendría ahí con la divergencia. Esta partecita es solo cultura general, realmente. Lo que nos interesa es puesto de eso. Pero sí, nos interesa que la densidad no varía y que puedo escribirlo de esa manera, que las líneas son cerradas, realmente. Y que el fluido es incompresible, que el flujo es incompresible. Ok. Usted no tiene este tipo de cosas entonces en los fluidos. Punto 1. Punto 2. Las líneas que salen del norte llegan al sur. Entonces decimos que las líneas de campo magnético son cerradas. Las líneas de velocidad aquí serían cerradas. ¿Cerradas en dónde? Esa sí cada pregunta. Pero básicamente ese es el contenido que traduce. Notan mucho o van a notar mucho que cada vez que hablen de un fluido incompresible escriben esto o simplemente se escribe esto. Eso se trabaja demasiado. Se trabaja demasiado y se habla demasiado al respecto. Bueno, muchachos. Por último, voy a pasar entonces porque no me interesa ahondar en esa ni tampoco me interesa ahondar en la de Navier-Stokes, pero sí quiero que quede eso claro. Ecuación, o bueno, de Navier-Stokes, NS. Hablando de NS, ahí está norte-sur, Navier-Stokes. Navier-Stokes. Es una ecuación que no tiene solución analítica hasta ese momento, para todos los casos, de manera general. Y por ende, hay premios para quien le obtenga la ecuación analítica para resolverlo. Solamente se va utilizando por cada cierto sistema. O sea, cada sistema tiene una solución de Navier-Stokes específica. ¿Qué me dice la ecuación de Navier-Stokes? Me dice lo siguiente: que el momento lineal total del sistema se conserva. Es una constante. Eso es lo que me dice la ecuación de Navier-Stokes. Que el momento lineal total de un sistema se conserva. En este caso, ¿son qué sistemas? Los fluidos. Y para el caso vamos a escribirlo de la siguiente manera. No voy a hacer la demostración, se puede hacer, pero pues no me interesa hacer la demostración porque no hace parte del tema del curso. Sí la podemos utilizar y de hecho es que la utilicemos en algunas otras cositas que siguen a continuación. ¿Dudas, muchachos, antes de continuar ahí? ¿Preguntas? Muy bien, entonces, continuando con el tema, podemos decir lo siguiente: que la densidad por la derivada parcial de la velocidad respecto al tiempo, de manera vectorial, más la densidad por la velocidad punto, gradiente de velocidad, menos mu, este es mu laplaciano de la velocidad, no, sí es así, laplaciano de la velocidad más el gradiente de la presión más o menos, realmente por el sistema de referencia, ρ por g es igual a 0. Eso es lo que me dice la ecuación de Navier-Stokes. Esta ecuación es la ecuación de movimiento general para un fluido cualquiera. ¿Qué información tiene? Lo que me interesa. Densidad, kilogramo sobre metro cúbico. Velocidad, metro sobre segundo.
¿Qué unidades tiene esto entonces? Las mismas como de un flux. Ah, qué bien. Cámbienos en la presión. La presión tiene unidades de qué? De pascales. Y pascales es newton sobre metro. Ah, qué bien, listo. O sea, que tienen las mismas unidades, claro, es dimensionalmente correcta. Densidad por la gravedad, kilogramo sobre metro cúbico por metro sobre segundo cuadrado. Cancelo este con este y me quedan unas unidades distintas. Ay, fue madre, entonces. Ahí le dejo otro de los detalles. ¿Será que es dimensionalmente correcta? Obviamente no. Obviamente sí, perdón. No es dimensionalmente no correcta. No es dimensionalmente incorrecta. A lo que voy es a lo siguiente. Pilas con estos detalles. Primero, la ecuación de Navier-Stokes es una ecuación que me dice el movimiento del fluido, que es como masa por aceleración. ¿Cómo se ve afectado este viene hasta acá? ¿Cómo se ve afectado por otras tres cosas? Por fuerzas internas y fuerzas externas. Fuerzas internas y fuerzas externas. ¿A qué fuerzas internas está sometido un fluido? A las fuerzas viscosas. Ahí está, fuerzas viscosas, a la viscosidad, a la fuerza que le genera la viscosidad. Por eso se llama el componente viscoso. ¿A qué fuerzas externas está sometido un fluido? A las variaciones o los gradientes de qué. Ahí está. ¿A qué otra cosa? A esto. Y esto entonces es la acumulación. Y esta de acá es la que hace las veces de la advección, que es otra manera de escribirlo. Este es el movimiento del fluido. Estas son las fuerzas a las que está sometido. Entonces, en la variación del momento lineal se traduce como la fuerza, como la masa por la aceleración, mientras que las fuerzas internas y las fuerzas externas me dan la fuerza neta. Básicamente, la ecuación de Navier-Stokes me está mostrando, me está ilustrando, ¿qué cosa? ¿Esto es qué? Eso es. ¿Qué me dicen, muchachos? Los escucho. ¿Qué es fuerza igual a masa por aceleración? Segunda ley de Newton. Segunda ley de Newton, correcto. Si el sistema está en equilibrio, pues hay ciertas condiciones, eso sí es verdad. Pero me da la segunda ley de Newton. ¿Para qué? Para fluidos. La segunda ley de Newton, recuerde que está basada en ¿qué? En el principio de conservación del momento lineal. Entonces tenemos principio de conservación de la masa y principio de conservación del momento lineal total del sistema. Si el momento lineal total de un sistema varía es porque el sistema está sometido a una aceleración y a una fuerza. Newton. Ecuación de Navier-Stokes. ¿Sí me hago entender? Vamos a resolver las ecuaciones. Para ciertos casos se puede resolver, para otros pues no es necesario. ¿Qué es el laplaciano? Pues cultura general, muchachos, pero eso no lo tienen que saber ustedes. Pues no lo tienen que saber en el contenido del curso. El laplaciano es la divergencia del gradiente. Realmente. La divergencia del gradiente. Pero bueno, eso es cultura general, no se estresen por eso, no hay nada extraordinario ahí. Es bueno simplemente que lo sepan y que comprenda cada uno cómo o a qué se refiere cada uno de esos términos. A veces hacemos más énfasis en la parte de los fluidos, esta parte específica, pero pues quiero llegar hasta ahí, que es el tema de fluidos, para que ustedes sepan que esta es la ecuación de Navier-Stokes, qué garantiza, qué me informa, qué me dice, qué significa. No la vamos a resolver para fluidos, porque nos interesan sistemas que son un poco más interesantes. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas? Ya puedo borrar esto, muchachos.
Muy bien, todos tienen entonces una hojita reciclable ahí. Una hojita reciclable. ¿La tienen o no la tienen? Cristian, Eliezer, David, Ferney. Listo. Juan Pablo, María del Rosario, Mateo, Natalia, Santiago, Sebastián, Gerson. Juan Pablo, Juan Fernando, Joseph y Joseph. Listo. Vamos a empezar entonces con la siguiente unidad, que es la unidad de aerodinámica. Para la unidad de aerodinámica necesitamos comenzar con una hojita muy útil para nosotros, y es la siguiente. Tenemos la hojita, listo. Imagino que ustedes ya jugaron con Bernoulli, ya trabajaron Bernoulli, así como la vez anterior, ya trabajaron Bernoulli. Y ahora entonces lo que vamos a hacer, o lo que queremos hacer, es tomar la hoja y hacer lo que hacíamos cuando éramos, bueno, yo no sé si ustedes lo hicieron cuando eran niños. Vamos a hacer aviones de papel, vamos a hacer un avión de papel, porque ahí es donde comienza la unidad de aerodinámica. ¿Cómo se hace un avión de papel? ¿Todos saben hacer avioncitos de papel, muchachos? ¿Los han hecho alguna vez? Hay varios diseños, hay varias maneras de hacerlo. No, listo, van a seguir entonces. Tenemos una hoja, Gust Attack, perdón, listo. Okay. Origami con Gust, origami con Gust, listo, perfecto. Si quieren pueden doblar la hoja a la mitad, doblen la hoja a la mitad de esta manera, de tal forma que señalan aquí la mitad de la hoja, y ahí van a abrir la hoja. Recuerden que es una hoja reciclable lo que estamos haciendo, lo que estamos utilizando, y en ese punto van a doblar la hoja formando una figura como esta que aparece aquí en la cámara, formando una figura como la que aparece en la cámara. Lo hago pero no vuela, listo, vamos a ver. Luego que van a hacer lo mismo en el otro lado, de tal forma que quede lo más simétrico posible, y que la punta quede realmente así, no quede plana. Los míos dan círculos y caen en picada, listo, perfecto. Ustedes lo que van a hacer es esta figura. Luego que doblan en esta dirección, dejando un espacio entre el triángulo, y el borde de y el lugar donde van a doblar, de tal forma que quede así, note que hay un espacio entre el borde del triángulo, entre el triángulo y el borde donde van a doblar. Luego que repiten lo mismo por el mismo lugar, y forman otro triángulo en esta dirección y en esta dirección. Yo lo voy a hacer acá porque si no entonces no va a quedar tan bien construido. Otro triángulo aquí y otro triángulo acá. Algunos se les desnivela, listo, ya hay que tener en cuenta entonces ahí que ya son asuntos de construcción. Lo ideal o el propósito es que queden simétricos, quede simétrico, de nuevo. De tal forma que forme de nuevo, que construya de nuevo un triangulito en donde usted le va a doblar esta parte inferior. Así. ¿Dónde van? Van aquí. Triángulo. Doblo dejando un espacio. Repito los triángulos. Y doblo la parte inferior. Eliezer. Como si fuera un gorrito, sí, como si fuera un gorrito.
Listo. Otra vez los triángulos. Y doblo acá esta pestañita. Vuelvo a hacer los triángulos y doblo la pestañita. Ok. Eliezer, ¿cómo vamos? Muchachos, ¿cómo van todos? La idea es que pues esto se hacía en clase y era mucho más emocionante, mucho más interesante, pero pues ahora. Listo. Ahora entonces cambian o pasan a la figura del otro lado y doblan la hoja por donde viene el triangulito, doblan la hoja por donde viene el triangulito, de tal forma que le dan dos partes simétricas, Tu hoja es cuadrada, sí, no importa que la hoja sea cuadrada, no importa, no debería importar, en principio. Y luego, ¿qué hace? Le hace el diseño de las alas. Por ejemplo, nosotros siempre hacíamos el diseño de este estilo. Siempre doblábamos de esta forma y esas eran las alas. Alas quedaban totalmente simétricas con un avión que era lo más simétrico posible. Y ahí tiene usted su avión. ¿Ves? Tiene usted su avión. ¿Qué hacía? Pues ya lo tiraba y ya jugaba con él. ¿Dudas? Pregunta, muchachos. Dólelo bien. Y lo lanza. Perfecto. Ok, muy bien. Vamos a comenzar entonces con la unidad de aerodinámica. Efectivamente. Tal cual. Vamos a comenzar con la unidad de aerodinámica. ¿Qué es la aerodinámica? ¿Quién me dice que es la aerodinámica? Lo escucho. O la escucho. Muy buena pregunta. Eso es lo que vamos a hablar en esta unidad, en esta parte de la clase. ¿Qué relación tiene el vuelo del avión con su forma como tal? ¿Qué es la aerodinámica? ¿Me recuerdan? La aerodinámica es el estudio de la parte de la dinámica de fluidos que se encarga de estudiar el movimiento del aire y su interacción con los cuerpos que se encuentran en él. Precisamente por eso se llama así. Dinámica de aire como el fluido. Es correcto. ¿Qué vamos a hablar acá? Ese avioncito que usted tiene unas partes. Recuerde que la idea es aprender a nombrar las partes del avión. Por ejemplo, la parte de adelante es la nariz del avión. El borde de adelante de las alas se conoce como el borde de ataque. El borde de atrás se conoce como borde de salida. La parte superior de las alas se conoce como el extrados. La parte inferior como el intrados o la parte interior. Digámoslo así, la cabina o la parte que une usted a las alas se conoce como el fuselaje. Y recuerde que usted puede tener el fuselaje con las alas arriba, en la mitad o abajo. Y eso caracteriza y diferencia los tipos de aviones. ¿En qué va a depender o en qué va eso? En el tipo de avión y en su velocidad. Por ejemplo, los aviones de baja velocidad son aviones que tienen el ala ¿qué? Arriba. Entonces se conocen como aviones de ala alta. Los aviones de baja velocidad de velocidad un poco más alta como ala media. Y los aviones que son más supersónicos, hipersónicos, piensen en el transbordador, que no era un avión, era un planeador, tenían alas
bajas alas en la parte inferior del fuselaje. Entonces note que hay tres diferencias para las alas y que dependiendo de dónde va hay relación con la velocidad. No solamente eso, si el avión tiene hélice es de baja velocidad, si tiene turbinas es de un poco más alta velocidad y si tiene pues otras cosas ya será mucho más alta velocidad. Eso también tiene una relación. Piensen las alas, la forma de las alas. Si el ala es rectangular es avión de baja velocidad. Si el ala es con flecha regresiva es de mediana velocidad. Pero si el ala es con una flecha muy pronunciada, también del mismo estilo, es de más alta velocidad, un avión supersónico. ¿Listo? Preguntas. Todo eso es lo que queremos averiguar, todo eso es lo que queremos saber. Entonces que usted no diga, ve la trompa del avión. No. Esa cosita que le salió al avión por encima. No, el flap, el slat, que se conocen como superficies hipersustentadoras, que están relacionadas con la sustentación del avión, con cómo se mueve el avión. Ya vamos a mirar eso. También hay una tarea sobre una exposición, quien la quiera hacer, sobre esas superficies hipersustentadoras. Muy bien. Entonces, para pensar en un avión, pensamos en lo más básico. ¿Por qué vuelan los aviones? Pregunta típica, por Bernoulli. Obvio, respuesta típica. ¿Respuesta correcta o no? Los aviones vuelan por Bernoulli, es obvio. ¿Cómo que no, hombre? Muchachos, hemos insistido desde el principio del curso. Los aviones vuelan por Bernoulli. La entropía es desorden. ¿Qué más hemos dicho? La temperatura es energía cinética promedio de las partículas. La presión solamente se da por el fluido que hay en la parte superior. Lo hemos insistido mucho porque es que ¿por qué no queda claro? Eso es para gases ideales. Excelente, perfecto, listo, muy bien. Todo ese tipo de cosas son las que hemos estado hablando en el curso y nos hemos dado cuenta que realmente no son como nos las han dicho. Más falso que el amor de ella. Bueno, no iba a decir nada más bien. Perfecto. Muy bien. Ahora, hablando de aerodinámica, vamos a pensar entonces en los aviones. Y estos aviones van a considerarse de la siguiente manera, de la siguiente forma. Van a considerarse, voy a dibujarlo con color. Voy a dibujarlo con color, muchachos, porque me interesa que sea mucho más claro. No sé si se alcanza a observar el avión ahí. Eso es un avión, ¿cierto? Sobre un avión, para un físico, pues un físico que no le trae mucho es, un avión es esto, un objeto que está interactuando con la Tierra y hay una fuerza que es el peso, una fuerza que es la llama de arrastre, que nosotros la vamos a llamar el drag, o fuerza de resistencia del aire, o simplemente D. Y una fuerza perpendicular que llamamos lift o sustentación. La voy a poner ahí como el vector. Sustentación. Y hacia adelante le escribimos el thrust o empuje, que también es como el empuje de los cohetes, pero esta vez es empuje para los aviones. Empuje para los aviones. Son 4 fuerzas fundamentales a las que está sometido un avión. ¿Qué podemos decir de ellas? Que así como planteamos la sumatoria de fuerzas en el eje Y o en el eje X, esa sumatoria de fuerzas me permite decir que es igual al producto de una masa por una aceleración, la aceleración del avión. La pregunta que sigue es mucho más interesante. ¿Cómo hago yo esto, que es un punto, que puede ser el centro de masa, lo traslado a un objeto que realmente tiene tamaño, tiene forma y aparte tiene alas? ¿Cómo lo traduzco? Eso es lo que queremos hacer en el curso. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. La fuerza de la izquierda, que es el thrust, empuje, thrust. Recuerden que TH suena como como think that. Este objeto va a tener particularidades. ¿Cuáles son las particularidades? Hombre, primero que tiene unas alas.
y las alas le permiten volar. Volar. Entonces vamos aquí a redefinir el concepto de volar. ¿Qué es volar? Entonces, a ver, las palomas vuelan. Entonces empecemos otra vez. Así como empezamos con temperatura y con el resto de cosas. Mentira, muchachos. Las palomas vuelan. No, planean. Yo no sé qué pensar. Eso es obvio. Si vuelan. ¿Qué es volar? Ah, excelente, muy buena pregunta. ¿Qué es volar? Listo. En el curso vamos a pensar en volar como lo siguiente. Aquella maniobra o aquel movimiento de un objeto que le permite impulsarse por sí solo y moverse por sí solo en el aire. ¿Listo? No es una definición técnica, no es una definición estricta, pero recuerden que acá yo simplemente le estoy comentando lo que se hace como tal. Ellas entonces pueden salir desde la parte inferior, subir y volver a bajar. Realmente entonces vuelan. Esos animales vuelan, evidentemente vuelan. Un avión vuela. Pues hombre, el avión solo no vuela. Si hace otra cosa, sí vuela. El transbordador vuela. Pues tiene alas. Todo lo que, pues si los pájaros vuelan, tienen alas. Los aviones vuelan, tienen alas. El transbordador tiene alas, vuela, ¿sí o no? Los pingüinos tienen alas, vuelan. Ah, entonces no todo lo que tiene alas vuela. Punto uno. Punto dos. Habíamos dicho en la clase anterior que el fuselaje sin alas, no, pues mejor dicho, tener un avión sin alas no vuela, no hace nada, ni planea ni siquiera. Hay una diferencia ahí, no hace ni lo uno ni lo otro. Y tener unas alas sin fuselaje sí funciona. O sea, sí puede interactuar con el aire. Las gallinas tienen alas, sí, las gallinas tienen alas, pero no vuelan. Las mariposas tienen alas, pero sí vuelan. Entonces no todo lo que tenga alas vuela. El transbordador tiene alas, pero no vuela. Planea, que es distinto. Y esa idea de volar tiene una característica primordial, y es que se pueden impulsar por algún mecanismo. Se pueden impulsar por algún mecanismo. Ese mecanismo por el que se impulsan, en el caso de los aviones, pueden ser unas hélices o pueden ser unas turbinas que les permiten que avanzar a mayor velocidad y poderse elevar. Si el avión no tiene